Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero compartirles un arranque por autotransformador, haciendo el uso de compuertas lógicas. Apoya nuestro canal suscribiéndote. Muy bien, como se les mencionaba, en esta oportunidad vamos a hacer el arranque de un motor trifásico a través de un autotransformador. Vamos a utilizar compuertas lógicas. Recordemos que estos son los autotransformadores para un arranque de un motor eléctrico trifásico, el cual debe estar conectado en estrella. El autotransformador se conecta en estrella para el arranque. Otro elemento que también vamos a utilizar son los magnetotérmicos para la parte de fuerza y para la parte de mando. Cuando hablamos de motores eléctricos trifásicos no podemos olvidarnos de los contactores. En esta oportunidad vamos a usar dos contactores, no necesariamente con sus contactos auxiliares. De igual forma vamos a hacer el uso de un relé térmico, que es un elemento muy importante para la protección del motor. Vamos a usar pulsadores o botoneras. En esta oportunidad estamos haciendo a través de compuertas lógicas. Ustedes pueden escoger el tipo de pulsador que desean. Pueden usar tal vez pequeños pulsadores que son para electrónica o los pulsadores convencionales. No va a haber ninguna diferencia. Como estamos trabajando con compuertas lógicas, estamos trabajando con corriente continua. Para hacer el enlace a la bobina del contactor debemos de utilizar relés de estado sólido. Como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, estos son los relés de estado sólido, que trabajan desde los 3 voltios hasta los 32 voltios de corriente continua. Entre las entradas 4 y 3 tenemos la entrada de corriente continua, y 1 y 2 serían las entradas para corriente alterna, o bueno, las terminales para la corriente alterna. Nosotros en esta parte podemos alimentarlo o utilizarlo con la corriente continua que se nos proporciona para la automatización a través de compuertas lógicas, y en esta parte podemos aplicar tensiones superiores a los 24 voltios hasta 400 voltios de corriente alterna. Muy bien, aquí tenemos compuertas lógicas que pueden corresponder a la familia CMOS o a la familia TTL. Ustedes escogen con cuál de ellos quieren trabajar. En el caso de que trabajen con la familia TTL, deberían de trabajar con una tensión de 5 voltios. En esta parte ustedes pueden apreciar que estoy empezando a conectar el pulsador normalmente cesado, que corresponde al pulsador de parada, a la compuerta ANT, y de la compuerta ANT su salida al relé de estado sólido. En esta parte vamos a conectar lo que es el temporizador, y a la salida conectamos a la compuerta ANT. Aquí necesitamos una realimentación, la cual la estamos conectando en este momento. El pulsador de marcha se conecta a este otro elemento, a esta otra compuerta, como ustedes pueden apreciarlo. A su salida conectamos a la compuerta ANT, posteriormente al relé de estado sólido, y finalmente hacemos la realimentación. Esta realimentación también debe abarcar lo que es al temporizador que tenemos en la parte superior. Lo conectamos de esta manera. En esta parte vamos a conectar este punto, un negador, para que podamos detener el contactor KM2 cuando esté en funcionamiento el contactor KM1. Listo, esto sería toda la conexión en la parte de control, en la cual vamos a conectar los otros extremos de los relés de estado sólido al negativo. Esta sería nuestra conexión con respecto a la corriente continua. Empecemos con la parte de fuerza. Empezamos con los contactores, con los magnetotérmicos de la parte de fuerza. En esta parte estamos conectando a cada una de las fases. Posteriormente conectamos al contactor KM1, que sería el contactor principal, el contactor de trabajo. Después al relé térmico, del relé térmico partimos al motor. En esta parte nos falta conectar el segundo contactor, y lo vamos a alimentar de igual forma que al primer contactor. Noten que no estoy haciendo ningún cambio de fases ni nada por el estilo. En esta parte conectamos a la entrada del autotransformador. Aquí es donde vamos a hacer nosotros la conexión en estrella del autotransformador. En esta parte, ustedes han notado en la imagen al principio que teníamos
3 entradas y es aquí donde hacemos las conexiones. Noten que esta es la primera fase y estoy devolviendo a la misma fase. Y de igual forma estoy conectando la otra fase del autotransformador de esta forma. Noten que no hemos hecho ninguna inversión de fases en ningún extremo o en ningún lado. Esta sería la conexión en la parte de fuerza. Para conectar las bobinas de los contactores necesitamos dos líneas o dos fases según corresponda. Si ustedes tienen neutro, entonces trabajarán con una línea y con el neutro. En esta parte del relé térmico, del contacto auxiliar del relé térmico, debemos de alimentar a lo que son los relés de estado sólido. Al tratarse de corriente alterna, en esta parte no tendríamos lo que sería el positivo o el negativo. El primer relé de estado sólido se conecta al primer contactor, a la bobina del primer contactor. Y finalmente cerramos el circuito con la otra fase. Si ustedes trabajan con fase y neutro, deberían cerrar con neutro. El segundo relé de estado sólido lo conectamos a la bobina del contactor KM2, de esta forma. Y así terminaría nuestro circuito de control y de fuerza para el arranque del motor mediante un autotransformador. Revisamos que no se nos haya olvidado conectar ningún elemento. En esta parte debemos de conectar la protección. Es un elemento muy importante o es importante conectar la protección para proteger al motor, o bueno, lo que sería masa o chasis en esta parte. En ocasiones se puede ver tal vez en algunas instalaciones que no se tiene esta conexión, pero es muy recomendable hacerlo. Muy bien, aquí ya tenemos todo conectado. Vamos a proceder con la simulación. En esta parte primero debemos accionar los magnetotérmicos en la parte de fuerza y en la parte de mando. Como ustedes pueden apreciar, KM1 y KM2 están abiertos. Debemos de arrancar con KM2. Presionamos el pulsador de marcha. Empieza a funcionar el autotransformador. En esa parte podemos apreciar que el temporizador empieza a contar. Posteriormente se desconecta KM2 y se conecta KM1 y aquí ya el motor estaría trabajando en régimen. Aquí tenemos nuestro temporizador que lo he puesto 5 segundos. Este tiempo puede variar mucho dependiendo del motor. El motor que tenemos nosotros tiene un determinado tiempo en el cual puede llegar a su velocidad régimen o velocidad de trabajo. Por eso es importante ver la placa de características de un motor eléctrico. ¿Por qué usamos este tipo de arranques? Como ustedes pueden apreciar, estamos usando un autotransformador que tiene una relación de transformación. La corriente de arranque es inversamente proporcional al cuadrado de la relación de transformación, por lo que tenemos una corriente de arranque menor y eso nos evita tal vez un sobredimensionamiento de los conductores y mejor aplicación de las protecciones. De igual forma, este es otro arranque opcional al arranque estrella triángulo que es bien conocido en las diferentes instalaciones. Bueno, no olvides las medidas de seguridad y tampoco los elementos de señalización que podemos acoplar o que serían necesarios para este arranque. Esto es como un complemento a todo lo que vamos aprendiendo. Apoya nuestro canal, dale like, comparte y algo muy importante, suscríbete.